Tardes tengan muchachos, bienvenidos a su curso de Proyecto Integrador 1. Yo soy el profesor Luis Rivas, como ustedes saben. Vamos a ver la siguiente parte de esta unidad 3, la cual se denomina Planificación y riesgos de un proyecto de sistemas de información. Actualmente ya vimos lo que es el tema 3.1, elaboración del plan de proyecto y estimación de alto nivel. Vimos el tema 3.2 parcialmente, acta de constitución del proyecto. Hoy vamos a continuar con dicho tema antes de entrar a la parte de riesgos. Entonces, al respecto, el PM Book en su sexta edición, él plantea que este tipo de trabajo de acta de constitución de proyecto debe realizarse mediante estos 6 pasos que tienen en pantalla. Estos 6 pasos son obtener la información, evaluar y consultar, definir la visión, definir la estructura organizacional, definir el enfoque de implementación y listar los peligros y riesgos. En cuanto a lo que es obtener la información del proyecto, lo primero que es necesario es determinar el estado de la aprobación y asignación de recursos materiales y capital humano al proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros que lo primero importante es saber que vamos a contar con el presupuesto para poder trabajar. Porque imagínense que hagamos todos nuestros estudios, todos nuestros análisis y al final nunca nos paguen por el trabajo realizado. Entonces, en esta guía de PMBOK, esto es lo primero que dice que debemos tomar en cuenta, que haya el presupuesto suficiente para la realización del proyecto, a fin de que tampoco vaya a quedar a medias. Después de esto, también debemos conocer si el proyecto es interno o externo, cuál es el trabajo que vamos a realizar y otros aspectos generales. Por otra parte, el patrocinador, es decir, el cliente, es quien puede suministrar toda esta información. Debemos solicitar una entrevista entonces con el cliente y preguntar acerca de los siguientes aspectos, entre otros. Tenemos en primer lugar información contextual sobre la situación actual del negocio, es decir, el dominio de ese negocio, tanto elementos internos como elementos externos. Recuerden que toda empresa, toda compañía, todo negocio es afectado profundamente por las cosas que sucedan en su entorno. Ejemplo de esto, lo que sucedió actualmente con la pandemia. Vean que muchos negocios tuvieron que cambiar radicalmente su forma de hacer las cosas y adaptarse a esta nueva condición o contexto externo. Por otro lado, también se pueden presentar o también no se necesita información acerca del contexto interno, es decir, del cómo funciona el negocio para poder entender cómo realizar nuestro proyecto. La segunda pregunta sería de dónde surge la necesidad del proyecto, es decir, ¿por qué están ustedes decidiendo implementar ese proyecto en este momento? ¿Por qué no lo hicieron antes o por qué no lo dejan para después? ¿Qué problema u objetivo esperamos atender? Está bastante relacionado con la segunda pregunta. De allí tratamos de lograr una descripción inicial de nuestro alcance, es decir, definir específicamente hasta dónde se pretende llegar y entender con claridad el caso específico para este negocio que estamos tratando. Recuerden que así sean dos negocios de la misma clase, cada uno presenta ciertas particularidades que lo hacen único. Donde, por ejemplo, supongamos que el caso de diversas universidades, no es lo mismo la forma de trabajar internamente de la Universidad Telesub con la UTP o con la Universidad del Norte o cualquier otra universidad que ustedes conozcan, así se encuentren una al lado de la otra, así se encuentren en la misma zona, así se dediquen al mismo negocio. Cada empresa es particular, es diferente. Por lo tanto,
debemos estar pendientes de esos detalles que la hacen única para mantenernos dentro de nuestro proyecto y así darle un valor agregado, darle una mayor capacidad de competitividad, porque estas características únicas son las que hacen competitiva a la empresa. Por otra parte, otros elementos que podemos preguntar están el plan de gestión de beneficios, es decir, cómo distribuyen ellos las ganancias que reciben, si van directamente a una junta de socios, si se distribuyen entre los empleados, etcétera, porque todos estos factores por lo general hay que tomarlos en cuenta cuando estamos haciendo nuestro proyecto de software. Las restricciones físicas o de alcance también debemos analizarlas en este punto. Es decir, procurar que lo que estamos planteando sea realista, se pueda hacer. La fecha solicitada o exigida por la organización para que ese proyecto esté terminado. Supongamos que nos manden un proyecto que nosotros digamos que en nuestro estudio determinamos que duran 6 meses y nos piden que lo hagamos en 3. ¿Qué podría pasar allí? Tendríamos dos alternativas. Una alternativa es decir que, o tendríamos varias realmente. Una es no aceptar el proyecto. No nos da tiempo de hacerlo bajo las condiciones actuales. La segunda es solicitar un pago mayor para contratar personal extra. Si nuestro equipo normal de desarrollo de software está compuesto por, supongamos, 2 programadores, las 8 personas que teníamos en nuestro listado del GAN Project, por decir algo, ya eso ustedes sí se las recuerdan porque los hablamos un montón de veces, donde hay programadores, analistas, líderes de proyecto, etcétera. Si se necesita que el proyecto esté listo más rápido, probablemente haya que aumentar el número de personas contratadas. Y esto es un costo que debe asumir la persona que está pidiendo el proyecto. Debe entrar dentro de ese que está el siguiente paso, que es el presupuesto inicial. Debemos estar conscientes de que la idea es cumplir con el tiempo que se nos pide, porque hay la posibilidad de que si excedemos dicho tiempo, ya la solicitud que nos están haciendo no resulte útil para la empresa, se pierda alguna oportunidad que se pudo haber aprovechado. Seguidamente tenemos la lista inicial de interesados, es decir, las personas que van a formar parte de los usuarios o clientes de nuestro proyecto. Ahí entra desde la persona que nos manda a hacer el proyecto hasta las personas que van a hacer uso u operar en él. Vamos a verlo un poco más de detalle.